Mi experiencia de yoga fuera de las cárceles y cuando entro en la cárcel, a mí me llama entrar en la cárcel algo que no tiene mucha explicación, algo que siento. Yo vivo cerca del centro penitenciario, lo tengo muy cerca y digo, no sé por qué me llama, ¿no? Lo que sí he podido comprobar es que el yoga dentro de un centro penitenciario se convierte en un vehículo, en una herramienta que puede sanar cuerpos, puede sanar mentes, puede sanar almas, porque si ya vemos que esos beneficios los tenemos aquí, cualquier persona que se pone a hacer yoga, muy rápidamente empieza a tener los beneficios, rápidamente empieza con el beneficio físico, ya en la espalda, ¿no? Algo empieza a cambiar en su vida, todo esto es así, ¿no? Pero cuando estás allí, aquello es un amplificador, es como un potenciador, y los beneficios son realmente espectaculares. Os podría contar muchísimas experiencias de las que hay allí, os voy a contar alguna que a mí me ha parecido significativa. Después de muchos años se pone en contacto conmigo la SER, porque se entera del proyecto y quiere tener una entrevista y me pide que si puedo llevar allí al director de la cárcel, puedo llevar a un preso y yo, ¿no? Y entonces, claro, pues hago las gestiones y el director de la cárcel no se prestó a venir, pero sí permitió que pudiera venir un preso, ¿no? Y a mí una de las cosas que me impactó, porque era un preso que llevaba 3 años y pico yendo a las clases, no fallaba. Porque hay que tener en cuenta que hay gente que falla mucho, porque vienen las visitas, que viene el abogado, que se encuentra mal. Los castigos que tienen en la cárcel por cualquier falta es no haces ninguna actividad extra. O sea, que si tienes cualquier problema, pues no te dejan ir al yoga o a lo que sea que estás haciendo, ¿no? Entonces, cuando yo voy con este hombre allí a la entrevista de la SER, claro, era una persona que yo conocía hacía casi 4 años, que no fallaba, era muy entusiasta, incluso empezó a enseñar a hacer un grupito y los domingos él se encargaba de con un grupito practicar, ¿no? Total, que vamos allí y este hombre cuenta en la antena, que yo no sabía nada, que para él los días de la semana faltan 3 días para yoga, faltan 2 días para yoga, mañana tenemos yoga. Para él era eso, de personas que le había cambiado completamente la vida, ¿no? Personas que llegaban y le decían, duermo mucho mejor, ya no tomo tantas pastillas, porque no os imagináis, en la cárcel hay 2 cosas que para mantenerlos tranquilos, una sola las pastillas, todo el medicamento para absolutamente para todo, y la televisión. Eso ha sido una especie de bálsamo para que estén tranquilos. Especialmente el tema del medicamento. El medicamento es tremendo, ¿no? Pues cuando empiezan a hacer yoga es impresionante cómo empiezan a dejar medicamentos y vienen como un logro. He conseguido ya algo así, ¿no? Y luego otra cosa que me ha impactado muchísimo, dentro de la cárcel hay un módulo terapéutico y ese módulo terapéutico lo llevan 2 psicólogos, una pareja que son matrimonio y llevan muchos años ahí, y son psicólogos. Ese módulo no puede entrar nadie, ni ellos pueden salir de ahí, es un módulo terapéutico. Entonces, se entera del programa y viene a verme. Y él me dice que quiere llevar, que por favor lleve el yoga dentro del módulo terapéutico, dentro de la prisión. Que yo también estaba dentro de la prisión, pero lo que ahí ocurría es que la gente de distintos módulos salía a una zona que ahí practicábamos el yoga. Que lo hacíamos en una ermita, que es bastante grande y bien. Entonces yo le digo, bueno, ¿y por qué este interés? ¿Qué tienes? Y dice, porque, fíjate, un psicólogo de la cárcel me dice, porque a mí un preso me cambió la vida, a mí un preso me enseñó a hacer yoga. Pero a mí me impactó, ¿no? Un preso me enseñó a hacer yoga, y quería llevar el yoga dentro del módulo terapéutico. Entonces voy a ver el módulo, tal, no sé qué, y entonces él me dice, esto tiene que ser obligatorio aquí. Digo, no puede ser obligatorio el yoga, no puede ser. Dice, sí, porque aquí en este módulo todo se tiene que hacer, quieran o no quieran, y si no se tiene que ir de módulo. Es un módulo solamente para gente que tiene, ya dentro de que hay muchos problemas, esta gente ya tiene problemas grandes de adicción. Entonces está en un módulo terapéutico que se tienen que rehabilitar. Y yo aún así le dije, ya, pero es que yo no puedo obligar a que la gente venga a hacer yoga
y que luego tengan una mala experiencia, que no les guste, no pasa nada, y que encima luego echen la culpa a yoga. Total, que llegamos a un pequeño pacto que era que les obligaba a venir las 4 primeras clases. Y entonces, luego la gente que seguía, está hablando de por encima del 95%, se quedaba en el mundo del yoga, ¿no? Entonces, nosotros tenemos ese regalo, esa bendición, que cada uno hemos caído en el yoga de formas muy diferentes, ¿no? Y que probablemente por llevar mucho tiempo en él no somos realmente conscientes de alguna manera de ese testigo que hemos cogido, ¿no? Y que podemos hacer algo en la familia, con los amigos, si quiero más, pues en un centro, ¿no? Ese convertirte, ¿no? En una especie de granito de arena, ¿no? Y yo creo que es una responsabilidad, porque si esto, que lleva más de 6.000 años, sigue estando tan vigente, ¿no? Tan vigente. Entonces realmente es que tenemos un tesoro, que tenemos que ser conscientes de ese tesoro que tenemos, y que tenemos que ser muy conscientes de que especialmente en sitios así, como la cárcel, como otros muchos sitios, ¿no? Nosotros tenemos también tenemos la suerte, ¿no? Bueno, yo tengo la suerte inmensa de ser amigo de Maite y la suerte también de compartir un proyecto muy bonito nosotros con ella y ella con nosotros, de un programa de vivir y morir, ¿no? Acompañar a la gente a morir, ¿no? Y llevamos desde septiembre-octubre, y también te das cuenta como simplemente cuando estás con la gente y le haces 4 cosas como hace Maite, que nos pone allí a 8 o 10 en una silla, y cómo le cambia la vida a gente que sabe que se va, que está mal y que queda poco tiempo de vida, ¿no? Bueno, esa era un poquito, podía contar muchísimas experiencias, pero esas dos me parecen las que a mí más me han tocado, ¿no? Y es la que quería compartir con vosotros. Ahora dejamos a mi amigo Joaquín, que es importante. Muchas gracias por estar aquí, buenas tardes, y agradecimiento muy especial a la escuela por invitarnos en un día tan señalado. Bueno, mi experiencia como la de Dios no ha sido muy bonita. Di una pequeña charla, no sé dónde, un día, y en esa charla estaba la pedagoga del centro de penitenciario de Brieva, que es un centro que hay en Ávila para mujeres. Me dijo, ¿por qué no te vienes un día y das una charla? ¿Qué tal? A ver si resuenan las internas, y tú también resuenas. Y me llegó allí un día de enero del año 12. Y bueno, desde les conté un cuento espiritual del libro de Ramiro Gay, Cuentos de Oriente. Leímos el cuento, lo interpretamos un poquito, vimos que se tiraba en la sala, que era un sentir muy proclive a debatir el cuento, a ver qué sacábamos de enseñanza y a ver si podíamos entre todos aprender algo. Y de esa experiencia pues me dijo a los 10 días, Gloria me dijo, oye, pues sí, me ha gustado tu charla, porque no organizamos un taller y te vas viniendo cada 2 semanas. Bueno, y así empezamos a la punta y estuvimos 5 años durante todo el curso académico de septiembre hasta junio, hasta el 30 de junio, pues yendo a dar un taller, a veces llevaba algún invitado, pero básicamente iba yo allí a charlar con ellas, ¿no? Este era un grupo muy heterogéneo de personas, había unas 50 internas de todos los países, había de muchas españolas, por supuesto, pero también había brasileñas, venezolanas, rumanas, argentinas, gente muy dañada por la vida, física y mentalmente, gente que llevaba más tiempo que otra, gente que venía de otros centros y que estaba rotando de un sitio para otro porque había una orden de extradición y luego les mandaban a Italia, en fin, unas historias personales, como podéis imaginar, complicadas. Yo me planteé el taller como, obviamente no podía ser de Hatha Yoga, incluso no tenía espacio para poder hacerlo, y yo no soy profesor de Hatha Yoga, aunque me hubiera gustado poder llevar a Vishnu a otras personas a que lo dieran. Yo orienté mucho el taller al Raja Yoga, de toda la mente, también al Bhakti Yoga de la devoción. Intentar establecer entre todos un entorno donde hubiera una conciencia de que, bueno, yo por mi propia voluntad me puedo conectar con el divino cuando yo quiera, esté donde esté. Y un mensaje que trabajamos mucho y que yo creo que caló bastante es, efectivamente estamos aquí en una prisión, vosotras dentro de una hora, cuando yo acabe mi taller con vosotras, os quedáis en la prisión, yo salgo fuera, pero ahí fuera existe otra prisión. Y la gente está, el 99,9% de la gente está en esa prisión. Es más llevadera que esta prisión en la que estáis vosotros,
o vosotras, sobre todo eran mujeres, pero sigue siendo una prisión y el propósito de Yoga es sacarnos de esa prisión. Entonces, durante estas semanas que estuvimos, los años que estuvimos dando el taller, se enfatizaron 3 o 4 cosas fundamentalmente y la receptividad fue brutal. El primero es que desde el principio intenté que trabajáramos en el concepto de mirar adentro, de mirar luego arriba y luego de mirar afuera, es decir, el proceso por el cual yo me conecto con mi alma, con mi yo superior, con mi punto de quietud, el proceso por el cual una vez que estoy conectado me conecto con el alma universal y ahí le llamábamos a Dios de todos los tipos de nombres y colores, cada uno como quisiera, y ahí una vez que tengo la batería cargada voy fuera a trabajar. En vuestro caso tenéis que trabajar aquí, en este centro, tenéis multitud de talleres, tenéis mucha incertidumbre, pero podéis aprovechar este tiempo para formaros, para estar en silencio, para buscar puntos de quietud y para encontraros con vosotras mismas. Este es un trabajo que hicimos con bastante intensidad hasta el punto que después de cada sesión, al final de los últimos 10 minutos, era una meditación. Llevábamos una música de hoy que es lo que fuera y hacíamos una meditación muy en ese sentido. Me conecto, subo y vuelvo fuera de la realidad, con otra consciencia. La consciencia intentamos que fuera la consciencia más elevada, la del yo superior, la del alma, ¿no? Este fue un tema en el que se insistió mucho. El segundo tema en el que debatimos también es intentar explicarnos todos y fue súper enriquecedor para mí. De hecho, yo creo que estos años en los que estuve allí recibí más de este colectivo que el colectivo recibió de mí, o sea, lo tengo clarísimo. Yo de los trabajos que he realizado en mi vida, yo creo que esta ha sido la experiencia más intensa que he tenido en cuanto a apertura de estados de compasión, de amor incondicional, de hermandad, de unidad. Yo creo que no he tenido una situación así. Quizá por la situación que había, ¿no?, de vulnerabilidad de estas personas. Bueno, trabajamos mucho la idea de intentar ser el observador. Yo les pedía que hicieran el ejercicio de ser el observador, de saber distinguir lo que es el ego o el yo inferior del alma o yo superior. Hicimos mucho énfasis en ese tipo de discusiones. Fueron muy intensas, fueron muy enriquecedoras. Algunas de ellas fueron tan enriquecedoras que se plantearon temas de muchísimo nivel, digamos, académico, por decirlo de algún modo. Recuerdo una señora de Venezuela, que no sé qué historia tenía, porque yo no conocía la historia de las internas, pero que un día preguntó delante de las demás que si podíamos un poco elaborar, debatir sobre la diferencia entre espíritu y alma. Esa es la pregunta. O sea, la pregunta tenía mucho para. En tercer lugar, trabajamos mucho la idea del autoempoderamiento, de que cualquiera que sean las circunstancias de la vida, todos nos tropezamos consciente a veces o inconscientemente. El tropezarse no tiene más importancia que simplemente que conviene aprender el tropiezo para seguir andando. El tropiezo va a ser inherente a nuestra vida y que por lo tanto era muy importante que hiciéramos todos juntos en esa charla que teníamos cada 2 semanas un ejercicio de limpieza, bueno, el pasado es el pasado, yo no puedo cambiarlo, pero sí puedo aprender del pasado, que no tengo que estar avergonzado del pasado, ya estoy pagando por el pasado que he tenido. El pasado de las personas era muy variado, había un caso conocido, hubo casos de muchos de drogas, pero había casos también terribles de infanticidios y algunas otras cosas muy tremendas, ¿no? Pero al final trabajamos mucho la idea de bueno, sin decirlo explícitamente, de que todos venimos y de muy atrás y de muchas vidas y que quién sabe lo que hemos hecho en las vidas, para los que creen en la reencarnación. Bueno, que al final del día todos nos tropezamos. Da la casualidad de que vosotras, decía y a ellos, habéis tropezado y estáis aquí, lo habéis pasado realmente mal porque habéis tenido la incertidumbre hasta que os han hecho presa, luego habéis tenido que pasar por el juicio, ahora estáis aquí, pero de aquí vais a salir un día pronto y cuando salgáis, pues empieza una nueva vida y es muy importante que trabajemos ese tema. Nosotros con los 3 temas principales los adornábamos también como os decía antes, con la meditación, bueno, y a veces dábamos también la palabra para experiencias personales. ¿Qué ocurría con esos talleres? Pues con esos talleres ocurría que al principio, obviamente, como en las películas que vemos, que cuando llega un profesor a una clase en un barrio difícil, pues todos los alumnos primero están en contra y luego algunos van a favor del profesor y al final todos son amigos y se quieren muchísimo. Yo creo que esta gente también me parecía, al principio obviamente pues no me recibieron con escepticismo.
Yo hice el esfuerzo de que cuando llegaba allí, pues me ponía en la puerta y a cada una le daba la mano y le tiraba la cara y decía buenas tardes. Me sentía... Hicimos mucho contacto visual de los ojos uno a uno con cada una de ellas, también con la mano, y poco a poco se fue desarrollando una situación muy bonita, hasta el punto que no me contaron eso solamente que lo contaron a José Luis Vishnu, de que cuento los días que me faltan para el yoga, pero cuando yo llegaba me decían que estaban contentos de que fuera el miércoles y que tuviéramos nuestra charreta cada 2 semanas, lo cual a mí, como os podéis imaginar, pues me motivaba mucho. Poco a poco se empezó con Lázaro. Os he traído este pequeño ejemplo, ¿no? Yo un día, pues, en la Navidad, no sé, por el 17, de repente yo vi Gloria que la pedagogía me tiene una caja ahí con un montón de cosas, y digo, ¿bueno, esto qué es? Y bueno, que las internas están hechos un regalo cada una en el taller que tenemos, ¿no? Y bueno, era un cajón en casa con un montón de cosas, y este me pareció particularmente bonito, ¿no? Pues esta es una de las internas en una lata de Coca-Cola de estas estrechitas. Hice un dibujo del Buda, probablemente iluminándose, me lo dibujó muy bonito y me puso Mani Padme Hum, ¿no? Y me dijo, bueno, para que te acuerdes siempre de mí y tal, y lo tengo en mi cuarto, en mi despacho, tengo ahí unos lápices donde firmo las cosas importantes, pues tengo este cubilete. Bueno, así se produjo una relación muy bonita que yo cuando volvía, porque esto era un viaje de 1 hora en coche, desde mi casa de Ávila y tarda 1 hora en ir y 1 hora en volver, las idas iban siempre pues dándole vueltas con la que como orientamos hoy el tema y van pues, un poco más en tensión. También las vueltas venían con la sensación de haber tenido un momento muy mágico, un regalo que me había dado la vida de conexión con otros seres y donde se había producido una comunión muy especial, ¿no? Entonces, lo que os decía al principio, yo de esta experiencia, yo creo que para ellas fue positiva, es la conclusión que saco, porque sí estuve 5 años hasta que la pedagoga ya se fue y era una nueva persona que vino, pues ya no renovamos la continuación, pero el que salía en el inicio era yo, realmente fue una situación para mí de mucho aprendizaje, porque yo iba allí y era el que recibía mucho de estas personas, como os decía antes, dañadas y dolidas por la vida, pero que tenían yo muy claro, y ellas también, y creo que en algunas de las sesiones lo tuvimos más que evidente cuando hacemos las meditaciones, pues que todas ellas tenían su chispa divina dentro. Algunas la tenían más oculta que otras la tenían más oscura, otras la tenían más... pero otras la tenían más trabajada y ya empezaba a brillar un poquito. Entonces aquellas sesiones poco a poco se convirtieron en algo, en una especie de reunión donde yo iba allí y volvía con una luz alrededor muy importante que me habían dado estas personas, ¿no? Conclusión, volvía del Hatha Yoga, de las clases de Bhakti Yoga y de Gaya Yoga con una concepción muy bonita y además muy simple de lo que pueden ser estados de unión y de comunión. Ellas me ayudaron a verbalizar muchas de las cosas que yo tenía muy claras en la cabeza y en mi práctica diaria del intento de unir, de alinear el yo superior con el yo inferior, de intentar vivir en la conciencia del espíritu, del alma. Ellas me ayudaron a aprender paciencia, me ayudaron a valorar una serie de cosas que yo no había valorado hasta entonces, de manera que creo que para los que os animéis algún día, que podéis hablar con Mike y por supuesto con José Luis, a participar en nuestros programas, son unos programas que permiten ayudar a personas que necesitan ser ayudadas, pero que sobre todo te dan a ti mucha fuerza y mucho vigor. Así que yo estoy agradecido por la oportunidad que tuve y también José Luis está haciendo una labor fabulosa. José Luis ha desarrollado un equipo de gente que le ayuda, y ya son bastantes profesores que han pasado por ahí, que siguen pasando. Sí, y nos piden de los centros que me damos, pero claro, el compromiso es un compromiso muy sincero, porque fallar a gente que te está esperando una semana y que tiene que estar contigo 1 hora y media, eso es un fallo, porque entrar en la cárcel es muy complicado, no es tan fácil. Los permisos, para que os hagáis una idea, se firman en el Consejo de Ley, ¿no? Una cosa impresionante, ¿no? Entonces, por eso el equipo tiene que ser un equipo que tenga muy claro que quiere hacer eso y que cuando le toque no puede fallar, ¿no? Os quería contar una cosa muy bonita que me gusta mucho, que ha dicho Joaquín, porque eso que dice que cuando viene le dan, ¿no? Le han dado, ¿no? No, pero realmente quiere decir que ese es el principio de la felicidad, ¿no? El principio de la felicidad es Joaquín da y recibe. No hay otro, ¿no? La felicidad no te la da
ni el tener ni el recibir, te lo da el dar. Tú das y todo lo que das desde el corazón te vuelve multiplicado, ¿no? Porque esa misma sensación la he sentido yo también, ¿no? Y hay otra cosa que a mí me impresionó mucho. La primera vez que yo entré a la cárcel había 30 alumnos. Imaginaros, cada uno puede haber asesinos de distintos módulos, tú lo preguntas a nadie. Imaginaros sentarlos a todos allí y ponerles a cantar Herón. O sea, tirados por el suelo, revolcados, es poco, ya, pero la tercera vez, el tercer día estaban todos cantando Herón con los ojos cerrados. Y que realmente esto es algo de verdad que si aquí vemos no los regalos, los beneficios, todo lo que tiene el yoga, de verdad que igual que el programa que tenemos con Maite, Maite no se pierde un día de ir a dar su clase a vivir con la gente que está llevando a morir, no se pierde un día ni de ninguna manera dejar cualquier cosa, ¿no? Digamos, eso tiene regalo grande, ¿no? Claro, yo aquí quería comentar una cosa adicional. Evidentemente lo que dices es muy importante. Siendo el yoga una medicina integral y imperial, como diría Porte, ¿no? Es una medicina imperial, ¿no? Desafortunadamente, pues en la sociedad hacemos muchas cosas para liberarnos, porque es una liberación parcial. El deporte, la discoteca, el no sé qué y tal, cuando el yoga sabemos, es una ciencia. O sea, Yogananda lo dice muy claramente, ¿no? La ciencia de la unión es una ciencia. Es decir, una ciencia significa 2 más 2 son 4. Por lo tanto, si yo practico el yoga en todas sus modalidades, en algunas de sus modalidades, de un modo regular, honesto y consciente, eso se va a producir estados de elevación de conciencia y a la vez de equilibrio personal y emocional cada vez más profundo, ¿no? Claro, en el centro penitenciario esto es más evidente aún. Es más evidente, a pesar de que yo también debo decir, esto parece una gran experiencia, que el trato que recibimos cuando llegabas al centro, que te abría la puerta de Guardia Civil y ya te conocía, te cogían el DNI, no podías pasar por ningún teléfono ni nada, por supuesto. Pero luego los funcionarios, un trato muy cercano a los internos. Yo vi allí que había muchos talleres. Cuando yo salía, había luego el taller de no sé qué, como en el taller de cerámica, estaba trabajando por hacerlo, pero es un estrés importante, no es que quisiera. También veías que había momentos en que la comunidad interna estaba nerviosa un día y a las 2 o 3 semanas no estaba y preguntabas qué ha pasado. No, porque está en el módulo verde, que es el módulo un poco de que has pasado de que estás aquí castigado un poquito, lo que tú decías antes, cuando vienes a los talleres, bueno. Pero en conjunto, claro, si esto pudiéramos hacerlo a nivel en los colegios y en tantos otros sitios, pues tendríamos una sociedad mucho más equilibrada, ¿no? Por eso la importancia de los centros de yoga y la expansión del yoga. Pero claro, en estos sitios es realmente espectacular. Y el terreno es súper fértil. Es fértil porque son personas que no pueden salir y que todo lo que llega de fuera pues les atrae y necesitan ese vínculo con lo de fuera. Les parece que los mantiene un poquito más en relación con el mundo exterior, que también es verdad, pero es muy poderoso. Y bueno, yo les decía muchas veces, y creo que trabajamos juntos, que entre todos habíamos construido un puntito de luz ahí en Brieva, que es un sitio que en invierno está muy pelado, está como a 20 kilómetros de Ávila, está en medio de nada. Es un sitio muy curioso, muy interesante también. Por eso. Decía, bueno, aquí entre todos hemos convertido en un puntito de luz. Los seres que nos tutelan, que cuando ven aquí, ven que en Brieva hay mucha energía muy buena y nos tenemos que animar todos los que estamos en esta sala a mantenerlo. Y yo os lo pido que lo mantengáis y también vosotros mandadme a mí para mantenerlo donde esté. Y se produce un trabajo conjunto muy bonito, la verdad es que, no sé, fue muy bonito. El resumen es este, ¿no? Fijaros si fue importante lo que hizo Joaquín allí, que allí llevaron a Ordaz de Karim. Siendo una clase de mujeres, allí llevaron a Ordaz de Karim. Bueno, ya que se menciona esta persona con planeamiento, un minuto. Cuando yo estuve ahí, yo le escribí algunas cartas, porque como estaba la pedagoga, y la reacción también fue muy bonita. La reacción fue bonita, de entrega y de compartir. Cuando la gente comparte desde el verdadero yo, el yo verdadero, pues se produce una comunicación auténtica y sin barreras, ¿no? Y esto es muy bonito.